ahí en rojo. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí entre papás. Vamos a hacer un maratón contestando 50 preguntas sobre el tema del autismo. Hoy vamos a hacer la primera parte, así que todavía tienen tiempo de mandar sus dudas a la página de Facebook aquí entre papás para poder contestarlas todas ellas en este maratón que vamos a hacer. 50 preguntas sobre autismo y voy a estar contestando lo que me estén mandando ustedes, lo que quieran saber, lo que necesiten entender, pues vamos a estar tratando de responder sus dudas. Recuerden que esta información es importante que la pasemos a otros papás. Nosotros tenemos que abrirle camino a nuestros hijos, a nuestros alumnos con TEA, y pues no hay otra forma que informando a la gente sobre lo que es el trastorno, sobre lo que necesitan nuestros chicos y lo que necesitan las familias. Entonces compartan esta página con sus contactos y denle seguir, recuerden, para que estén recibiendo las notificaciones de los programas que estemos haciendo sobre este y otros temas. La finalidad es que hagamos familias más felices y una sociedad más justa. Y ya hemos llegado a 1600 seguidores y vamos por más, por mucho, mucho más. Hoy les tengo una buena noticia. Fíjense que ya estamos en Facebook, estamos en Breaker, estamos en Google Podcast, estamos en Pocket Cast, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Radio Public y estamos en Anchor. Y vamos por más, como les digo, ya nos pueden escuchar desde todas estas plataformas para que no nos veamos limitados, ¿sí? El día de hoy recibimos esta noticia y pues se las quiero compartir. Ya estamos en todas esas plataformas, así que no hay pretexto. Todos podemos aprender sobre este y muchísimos otros temas. Y bueno, vamos a contestar preguntas acerca del trastorno del espectro autista. La primera pregunta nos llega de Verónica Mercado. Fíjense, ella es de Mérida, Yucatán. Recuerden que pues tenemos seguidores de todo el mundo, así que vamos a estar contestando las preguntas que nos hagan. Susana, gracias por sintonizarnos y un saludo hasta allá, hasta Yucatán. Dice Verónica dice, tengo un alumno con TEA en un preescolar y cuando cambiamos de actividad cae en un berrinche y no quiere trabajar. ¿Cómo puedo hacerle? Muy bien, Verónica. Nos dices que tienes un alumno con TEA. Fíjate, tú ya vas un paso más allá porque ya identificaste cuál es el detonante. Sin embargo, acuérdense que cuando hablamos del trastorno del espectro autista, generalmente no son berrinches los que presentan los niños, sino comportamientos disruptivos. ¿Por qué esta diferencia? Porque cuando hablamos de un berrinche, que los berrinches se comienzan a presentar en los bebés a partir como del 8º mes, a veces poquito antes, es cuando el bebé descubre que con su llanto puede manipular el entorno, ¿sí? Entonces empieza él a descubrir que con su llanto o aventando alguna cosa, algo se modifica en el ambiente y tiene un resultado, ¿sí? Entonces, el clásico ejemplo, cuando vamos a la tienda y llevamos al niño y quiere una paleta y le decimos, ¿sabes que ahorita no es tiempo de comer paleta? Porque ya va a ser hora de comer. Entonces el niño entra, ahora sí, en un berrinche, a lo mejor hace pataleta, se tira al piso. En ese momento, si nosotros le damos la paleta al niño, el berrinche se acaba, el niño se calma porque obtuvo lo que quería. En el caso del trastorno del espectro autista, a veces incluso es difícil identificar, entender por qué cayó el niño en ese comportamiento, ¿sí? Los que son papás y tienen niños con TEA no me dejarán mentir, es a veces muy, muy difícil captar por qué sucedió aquello, ¿sí? Entonces, Verónica nos dice que entra, en este caso no sería un berrinche, entra en un comportamiento disruptivo cuando cambiamos de actividad, dice Verónica. Mira, la diferencia del berrinche y del comportamiento disruptivo, ya dijimos, el berrinche le damos lo que el niño quiere y se acaba el problema, porque su finalidad era manipular el entorno, ¿sí? Obtener un resultado. En el caso de los niños con autismo, es una alteración sensorial generalmente lo que desencadena, o la inflexibilidad mental lo que desencadena el comportamiento. Entonces, si nosotros, primero,
identificamos como en este caso que el cambio de actividad le está ocasionando este comportamiento, pues ahí estamos hablando de que la flexibilidad mental, que es muy pobre en estos niños, es lo que está ocasionando que el niño se enfade porque le cambiamos la actividad. ¿Cuál es mi sugerencia para ti, Verónica? Tenemos que anticiparnos. Acuérdense que aquí lo más importante es la anticipación, porque ya tratar de controlar el comportamiento disruptivo cuando ya está sucediendo, ustedes saben que es muy difícil. Entonces, en este caso, miren, es una maestra que quiere saber cómo hacerle en este caso. Lo importante que los maestros también se informen en este tema. Yo te recomiendo, Verónica, que le anticipes por medio de una agenda. Si ya sabes trabajar la agenda, es un niño pequeñito, estamos hablando de preescolar, estamos hablando de que necesitamos imágenes. Si después quieres más información sobre las agendas, escríbenos aquí entre papás y te mandamos la información con mucho gusto. Pero bueno, suponiendo que tú ya sabes manejar la agenda, tienes que mostrarle la agenda al niño diariamente para que le expliques lo que vamos a hacer durante el día. Entonces, lo que yo hacía en la escuela es, le enseñas al niño la agenda con las imágenes, dependiendo del nivel de abstracción del niño, ustedes ya saben, la agenda va a cambiar, si son imágenes o si son dibujos o si son símbolos. En este caso es pequeñito, así que serían en imágenes. Entonces le enseñamos la agenda al niño con la imagen de lo que vamos a hacer durante el día. No se valen sorpresas en este caso. Recuerden que los niños con trastorno autista necesitan estructura y necesitan que les avisemos con anticipación lo que vamos a hacer. Entonces tú le vas a decir al niño, vamos a trabajar en esta actividad durante tanto tiempo. ¿Cómo vas a medir el tiempo? Te sugiero que yo lo que hacía era utilizar un reloj de arena. Si puedes encontrarlo, aunque sea digital, el reloj de arena, pero que el niño vea cómo pasa el tiempo, es más fácil, porque si utilizas un reloj, pues sí dice los números, pero ¿cuánto tiempo falta para acabar la actividad? Incluso con niños ya más grandes puedes utilizar un reloj de manecillas, pero en este caso te funciona un reloj de arena, te funciona muy bien. Entonces le tienes que avisar al niño, ya, mira, ya casi se termina la actividad. Y recuerden, muy importante, maestros, es hacer una actividad que sí le guste al niño por una actividad que no le guste tanto. Sí, hay que intercalarlo. Y de esta manera te va a ayudar mucho para que no entre el niño en ese conflicto cuando cambias la actividad, porque de repente pues, puede que aviente el libro o puede que se esconda abajo de la mesita, que era lo que me sucedía a mí en algunas ocasiones en el kinder. Entonces, este es un buen consejo para ti. Amelia, ella nos escribe desde Colombia. Amelia, dice, ¿qué hago con mi alumno? Es también una maestra, fíjense qué interesante. ¿Qué hago con mi alumno TA que reprueba los exámenes, pero yo sé que sabe las respuestas? ¿Qué tal? Este es un tema. Amelia, no nos dices qué edad tiene el niño, pero suponiendo que estuviera en primaria, recuerden, maestros, los exámenes los tenemos que adecuar a los niños con TEA. ¿Cuáles son los exámenes que funcionan mejor? Los exámenes de preguntas abiertas. Algo que pareciera imposible de que fuera cierto si un niño generalmente quisiera un examen de preguntas cerradas, o sea, un examen de opciones múltiples, porque pues aunque no sepa la respuesta por intuición, puede que la tiene algunas, entonces va a sacar una mejor calificación. Pues con los niños con trastorno del espectro autista, recuerden, maestros, los exámenes los debemos hacer con preguntas abiertas. Habla en este caso con tu director para que le expliques que tienes que hacer esas adecuaciones curriculares. Fíjate, tú ya te diste cuenta que el niño tiene el conocimiento, pero no sabe cómo en las preguntas, en los exámenes de preguntas cerradas, el niño se confunde. Como ve 2 o 3 opciones, se puede perder ahí y contestarlas mal. Entonces, a mí me llegó a pasar también en la escuela con un niño, sobre todo en temas que son muy abstractos, como formación cívica y ética, que llamamos acá en México, cuando son materias como matemáticas, como historia, geografía, como son conceptos concretos, es más fácil incluso que le atinen a la respuesta en un examen de preguntas cerradas. Pero de verdad lo que más te va a funcionar es un examen de preguntas abiertas, ya sea escrito, lo puedes hacer oral, o sea, ahí dependiendo del niño, ¿sí? No podemos dar recetas porque recuerden que cada niño es un universo, no un mundo, un universo. Entonces, ahí tú lo puedes ir adaptando. Platica con los personajes que tengas que platicar, con los papás del niño,
y con tus directivos para que puedas hacer las adecuaciones curriculares. Sergio Aceves dice, mi hijo Asperger no quiere cambiarse nunca de zapatos. Los usa hasta que literal se desarman. Es una pesadilla ir a comprar zapatos. ¿Hay alguna estrategia que me puedan recomendar? Y nos manda saludos desde Guadalajara. Sergio, vamos a irnos por partes. Recuerden que en estos casos estamos hablando de alteraciones sensoriales, ¿sí? Por lo general son alteraciones sensoriales. Los niños se quitan los zapatos, de repente la ropa les molesta, las etiquetas de la ropa, ¿sí? Y quienes tenemos hijos y que hemos pasado por esto, sabemos que a la hora de cambiar zapatos es un verdadero show. Entonces, ¿qué te puedo recomendar yo? Nos preguntas que si hay alguna estrategia. Mira, aquí de papá a papá te puedo decir lo siguiente. Cuando vayas a cambiar zapatos de tu hijo, trata de que sea el mismo modelo que ya tiene, ¿sí? Porque si eso ya le quedó cómodo, ¿sí? A veces si cambias de modelo, aunque sea la misma talla, tú sabes que quienes tenemos algún familiar con TEA, sabemos que no es nada divertido ir de compras, ¿sí? Y menos a comprar zapatos o a comprar ropa para nuestros niños. No es una experiencia divertida, no se quieren probar los zapatos y de repente pueden entrar en un comportamiento disruptivo. Entonces, ¿qué podrías hacer? Trata de buscar un modelo igual al que ya se acabó, ¿sí? En una talla obviamente más grande. Si tienes la posibilidad de comprarlos en línea, fabuloso. Evítale al niño ir a la tienda y pasar por todos esos estímulos sensoriales que de repente no le van a ayudar mucho. Y bueno, a ver, aquí tengo a mi técnico que me está ayudando con las preguntas. Ahorita, Mónica Rivas, ahorita te contesto la pregunta nada más para que no se me vaya la idea. Les comentaba, para comprar zapatos lo ideal es que los compres en línea. Evítale al niño todo eso sensorial que tiene que atravesar y a lo mejor no está todavía preparado para eso. Entonces, puedes comprarlo en línea. Otra cosa que puedes hacer, si tienes alguna zapatería cerca, habla con el dueño de la zapatería o algún familiar que tú tengas. Yo lo que hacía era pedir prestados 2 o 3 modelos de ese número que necesitaba mi hijo, o en la ropa también igual, para que te lo presten y se los pruebes en casa con calma, porque no es nada divertido, de verdad. Esto te lo contesto, Sergio, como de papá a papá. Lo mejor que puedes hacer es evitarle al niño y evitarte tú esto en lo que el programa sensorial arregla esta situación. Nos llega una pregunta de un comentario de Uruguay, Mónica Rivas. Dice que hace mucha falta que los docentes tengan charlas. Sí, miren, vamos a abrir después, aquí también entre papás, algunos cursos que vamos a dar en línea para poder ayudar a los maestros. Fíjense que de repente sí encontramos maestros que quieren aprender y de repente no sabemos dónde. A mí me da muchísimo gusto que nos escribas, Mónica, desde Uruguay, la maravilla de tener las redes sociales, ¿sí? Cuando se utilizan para bien. Vamos a estar al pendiente y claro que sí vamos a dar algunos cursos para los maestros. Acá en México ya lo estamos haciendo. Yo he ido a escuelas, a colegios que me han pedido y los maestros se capacitan sobre el tema. Y bueno, Mónica, en lo que llega el curso, el libro, puedo porque me dijeron que sí podía, te puede ayudar para que el maestro de tu hijo o de algún familiar entienda lo que están pasando los niños y lo que están pasando los familiares. Este libro lo escribí precisamente para eso. Como es inespecífico, si no habla exclusivamente sobre autismo, hay casos de autismo, hay casos síndrome Down, incluso niños con inteligencias, con coeficientes intelectuales muy altos, superiores al promedio, que también tienen problemas en la escuela porque son incomprendidos y porque los tienes que pausar en algunas cosas. Es importante que los maestros entiendan lo que están pasando esos niños, y yo tengo las experiencias aquí de viva voz de algunos de ellos que ya son adultos, que ya son adolescentes, que nos explican lo que sintieron en la escuela, lo que les hubiera gustado, lo que les perjudicó enormemente, y como está escrito en una manera, en forma de historias, lo puede entender cualquiera, aunque tiene información muy, muy, muy precisa, muy técnica, científica.
está al nivel de que lo puede entender cualquier persona. Así es, Mónica Rivas. Gracias por tu comentario. André Covarrubias, él nos escribe desde Quintana Roo. André, saludos hasta allá. Dice, mi hijo Tea reprueba la clase de educación física. Volvemos a complicarnos. Este año ni siquiera quiere entrar a la clase y siempre me están llamando del cole. Ya no sé qué hacer, estoy desesperada. André, te entiendo perfectamente, te entiendo como mamá también y te entiendo como profesionista. Es una de las materias que les cuesta mucho trabajo. Recuerden que el trastorno del espectro autista es un trastorno generalizado del desarrollo y dentro de las áreas que están afectadas está el área motriz. Entonces, los niños tienen dificultades para coordinar sus movimientos. Por lo tanto, la clase de educación física pues no les es muy grata porque no lo pueden hacer bien. O sea, ¿a quién le gusta estar en un lugar en donde tú te das cuenta que no lo puedes hacer y que eres torpe? Entonces, se tienen muchos problemas también por ignorancia, ¿sí? A veces los maestros, las escuelas no entienden la situación y no le facilitan al niño. Entonces, son clases en las que pues, los compañeritos se dan cuenta de que el niño no coordina, de que se cae, se tropieza con sus propios pies, de repente no lo quieren integrar a los equipos de algún deporte, o sea, es un área muy, muy, muy descuidada, al menos acá en México, nos estás escribiendo de Quintana Roo, así que comprendo perfectamente tu situación. Igual, el libro te va a servir para el maestro de educación física y es que es necesario hacer cultura, de verdad. Necesitan ustedes como papás, cuando están viviendo esta situación, ir a la escuela, hablar con esos maestros, hacerles comprender la situación de una manera pacífica, ¿sí? Hay maestros que de verdad quieren ayudar, pero a veces no saben la situación, incluso a veces hay papás que no les comentan a los maestros lo que está pasando, entonces el maestro pues no sabe qué es lo que sucede y por qué el niño se comporta de esa manera, entonces obviamente el niño no quiere entrar a clases. Y ahí encierran un montón de dificultades, ¿sí? Me sucedió una vez con un niño, una familia a la que asesoraba, que el niño en la clase de educación física no quería entrar. Y en este caso específico era por los tenis. El niño no toleraba la textura de los tenis que tenía que ponerse para la clase de educación física. Entonces ahí hay que hacer una labor de detective muy, muy grande. Pero lo que te puedo aconsejar, André, en este caso, es que te acerques al colegio y hables abiertamente con las autoridades que tengas que hablar. Hay que acercarse siempre por las buenas, recuerden. Hay maestros y hay autoridades educativas que están muy abiertos al diálogo y que de verdad quieren ayudar. Y si no, pues ya verás otra solución, pero sí es importante que te acerques al colegio. Susana Mercado nos comenta, fíjense, desde Canadá. Tenemos muchos seguidores de Canadá. Susana, gracias por comunicarte. Dice, mi hijo Tean no se deja poner las botas para nieve y siempre se está sacando los abrigos. ¿Cómo le hago entender que debe usarlos para salir? Acá es necesario por la temperatura. Bien, Susana, mira, volvemos a lo mismo que estábamos hablando de que es una alteración sensorial. Es muy, muy importante que sigan un programa sensorial. Los programas sensoriales les van a dar una solución a largo plazo, porque las cosas que podamos hacer, como en este caso que le comentaba a Sergio sobre comprar los zapatos en línea y evitar todo esto, bueno, eso es temporal, pero en algún momento el niño tiene que avanzar y lo va a hacer por medio de la estimulación sensorial. Se le debe de hacer un programa, entonces si ya lo estás llevando, no lo dejes, porque tú vas a ver beneficios. Sé paciente y vas a ver los beneficios en esta área, Susana. Si no tienes un programa sensorial, es importante que lo tenga tu niño. Acércate a una asociación que te pueda ayudar con eso, porque se debe de hacer, el programa sensorial se debe de hacer para cada niño. No es de que vamos a dar una clase sensorial y están todos haciendo lo mismo. No, el programa sensorial se hace una evaluación de las áreas en las áreas de percepción sensorial, que son 9 áreas, se hace una evaluación para ver en cuál se necesita más apoyo y a partir de la evaluación se hacen las estrategias y se van siguiendo en lo visual, en lo táctil, porque se debe trabajar todo en conjunto. No es de que pues el niño no habla,
vamos a llevarlo a terapia de lenguaje. No, en autismo no funciona así, porque el problema generalmente no es mecánico, no es de hacer ejercicios para que el niño aprenda a hablar. Necesitamos acá la solución, ¿sí? Entonces necesitamos estimular el cerebro completo. Necesitamos hacer un programa de intervención sensorial y entre más temprano lo hagas mejor. No dice aquí la edad del niño, pero los programas sensoriales se deben de aplicar desde que son bebés, ¿sí? A veces los pediatras, como no lo saben, pues perdemos mucho tiempo y de repente estamos implementando los programas ya cuando están en la primaria. Incluso yo he visto programas que se han tenido que aplicar en universidad porque se dejó pasar mucho tiempo y las carencias son evidentes después. Entonces, Susana, por lo pronto, anticípale al niño lo que vas a hacer, que le vas a poner, aunque parezca que no te está entendiendo, por qué le tienes que poner el abrigo, por qué le tienes que poner las botas, igual hazle su agenda y que le especifiques en la agenda cuánto tiempo se va a dejar las botas, ¿sí? Acuérdense que no podemos estar inventando el itinerario, con ellos no se puede. Entonces, si vas a salir por alguna causa, tú le vas a decir al niño, hoy vamos a ir al parque o vamos a ir al súper o simplemente vamos a ir a la escuela y te vas a dejar las botas todo este tiempo y grafícaselo en la agenda para que él sepa cuánto tiempo los va a usar. Y no dejes el programa sensorial. Juan Pablo Franco dice, mi hijo Tea siempre tiene bajas notas por la letra fea. Ya estuvo en remediales de caligrafía y no mejora. ¿Qué puedo hacer? Saludos desde Colima. Saludos, Juan Pablo, aquí somos vecinos de estado, en Colima. Nosotros estamos aquí en Jalisco, en México, y colinda con Colima precisamente. Pues gracias por tu pregunta. ¿Qué puedes hacer en este caso? Miren, es otro gran tema que surge a partir de que tenemos una escuela muy tradicional, por lo menos acá en México, que va siglos atrás. O sea, de verdad, cuando yo estaba estudiando estos temas, yo me acuerdo que le preguntaba a uno de mis maestros, un neurólogo, yo tenía problemas en ese entonces con mi hijo, que la letra de verdad era ilegible. Y también lo mandaron a programas remediales y planas de caligrafía. Y me acuerdo que mi hijo en un momento me dijo, mamá, pero así se entiende. ¿Cuál es el problema si así se entiende? Y me decía el neurólogo, es que en otros países en donde están más avanzados en este tema, incluso se les permite a los niños TEA que lleven su computadora personal. No hacer planas, no hacer copias, o sea, para ellos no tiene sentido. Si ya está en el libro, ¿por qué lo tengo que copiar? ¿Por qué tengo que hacer una plana de eso? Si ya está escrito ahí en el libro. Ustedes saben que tiene una inteligencia que a veces nos sorprende y de repente incluso memoria fotográfica. Entonces para el niño no tenía sentido copiar nada. Aquí lo que tienes que hacer es acercarte con la maestra de tu hijo y explicarle la situación. Volvemos a lo mismo, necesitamos que los maestros se informen sobre este tema para que dejen de exigir cosas sin sentido a los niños con TEA que no lo están necesitando y que ellos pueden, en lugar de hacer una copia, en lugar de hacer una plana, pueden hacer un video, pueden hacer un ensayo o pueden decirte en forma de presentación oral lo que quieras saber del tema. Entonces, no le va a servir de mucho los programas remediales, o sea, te lo digo por experiencia y ni lo recomiendo como asesora en estos temas, porque la letra nunca la va a tener perfecta y además pregúntate para qué. O sea, ve a largo plazo este problema. Desgraciadamente la escuela a veces no quiere ceder en estos temas y yo tuve problemas porque bajaban las notas, porque no tenía los márgenes, porque no tenía la fecha o porque la letra no era perfecta, ¿sí? Entonces, lo que debes hacer y lo que hice yo es acercarte a la maestra, explicarle este tema y puede haber mucha apertura en este caso, ¿sí? Hay maestros que lo entienden perfectamente. Aquí en el libro vas a encontrar el testimonio de algunos niños, en este caso también mencionan sobre el problema de pedirles los trabajos así perfectos y los márgenes y todo eso, y cómo lo viven ellos en la escuela y cómo lo sienten, y qué es lo que ellos quisieran pedirle al maestro. Entonces, también te puede servir el libro, regálaselo al maestro, ¿sí? Ya viene el día del maestro, o sea, es un regalo ideal. Como es inespecífico, no le estás diciendo tú, quiero que lo lea porque quiero que entienda a mi hijo, sino que es
abre tu mente hacia otras maneras de ver y de percibir el mundo, no solamente sobre autismo. Ha habido maestros que se han acercado conmigo y me han dicho, ¿sabes qué? A pesar de todo lo que he estudiado y de tener maestrías y de tener doctorados, nunca había entendido bien lo que era el trastorno autista hasta que leí tu libro. ¿Por qué? Porque está escrito de una manera tan fácil y tan entendible, y además te llega al corazón porque son experiencias de los niños, ¿sí? Y de las familias y de los maestros. Entonces, y como te digo, como es inespecífico, no lo va a sentir como algo personal, ¿sí? Y ha habido maestros que me han dicho, jamás había entendido lo que era el trastorno autista hasta que leí tu libro. Yo creo que le hice mucho daño a algunos de mis alumnos, pero no va a volver a pasar. Este tipo de comentarios para mí no tienen precio, porque era la finalidad del libro, ¿sí? Nosotros tenemos que abrirle camino a nuestros hijos, no nos queda de otra. Entonces, lo que tienes que hacer, Juan Pablo, en este caso, de verdad, habla con el maestro, regálale el libro. Nos hablas desde Colima. Lo puedes pedir en la página de Ser Editorial, y aquí en México tienen distribución en físico. Si lo quieres en digital, lo puedes buscar en Amazon. También lo puedes encontrar en Mercado Libre. Y si lo quieres dedicado al Mercado Libre, te lo puedo dedicar. Me dices para quién lo quieres y yo te mando de regalo el separador y te dedico el libro para quien tú quieras, ¿sí? Esas son las opciones que tenemos que aprovechar, ¿sí? Espero haberte ayudado. Dice Rosario Domínguez, ella se comunica del Estado de México y dice, mi hija Tea solo quiere comer espagueti. Estoy desesperada, nunca podemos comer fuera de casa. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Rosario, este es un problema que tenemos todas las familias que tenemos un niño con TEA, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, es una alteración sensorial gustativa, ¿sí? Por lo general es gustativa, a veces puede ser olfativa también y a veces visual, ¿sí? Por eso que les digo, por eso tenemos que trabajar todo, no solamente a la terapia auditiva, a la terapia y por separado, no, tiene que ser un programa integral. En este caso, lo que más te va a ayudar es el programa sensorial que estés llevando. Si no lo llevas, rapidísimo, acércate a alguna asociación que te pueda ayudar para hacer el programa sensorial específico para tu niña, ¿sí? ¿Qué sucede? No podemos dejarnos vencer por esto, ¿sí? No podemos decir, pues es que lo único que quiere comer es espagueti y pues lo que le doy es eso para que no haya ningún problema, porque sabemos que va a tener deficiencias nutrimentales, o sea, no podemos, no, es muy difícil, yo sé que sí, porque lo viví, pero tenemos que buscar la forma. Y como a veces el problema no es el sabor, a veces es la textura, a veces es la presentación, a veces es por el olor. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a darle probaditas de diferentes alimentos. No te limites solo a darle espagueti, porque si no, nunca vas a salir de ese círculo vicioso. Además de que estás dándole, pues, carbohidratos simples, ¿sí? Entonces, tienes que integrar de alguna manera frutas, verduras. ¿Cómo? No sé qué edad tiene tu niña, no lo mencionas ahí, pero apóyate en los maestros, apóyate en... A veces los niños no nos quieren hacer caso a nosotros, pero si lo buscan en internet, si lo buscan en alguna enciclopedia, hacen más caso que a los papás, como cualquier niño. Entonces, si vas a integrar un alimento nuevo, por ejemplo, ahora vamos a hacer la salsa de espinacas en lugar de salsa de tomate, pues para variar un poquito el espagueti, para ir agregando sabores nuevos. Que tu hija te acompañe a comprar las espinacas y que te ayude a cocinarlas. Y ahora vamos a buscar en internet para qué nos van a servir, qué vitaminas tienen, qué minerales. Y a lo mejor no se les va a comer la primera vez, pero poco a poco integra sabores nuevos y dale probaditas. Y volvemos a lo mismo. Haz tu agenda para que ella sepa lo que van a comer hoy y que hoy va a probar un alimento nuevo, y dale un premio por hacerlo, ¿sí? Por probarlo. O sea, la primera vez no vas a lograr que se coma todo el plato de espinacas o de espagueti con espinacas, ¿sí? Vamos a ir paulatinamente agregando sabores. En la terapia sensorial es lo que hacemos. Vamos agregando texturas, vamos agregando sabores diferentes para que su paladar vaya tolerando más cosas, ¿sí? Y como te digo, hay que observar mucho a ver si es
lo visual, cómo se lo presentas, o si es el olor. Fíjate si tu niño huele, si tu niña huele la comida antes de comérsela, porque a veces también es el olor y a veces es la textura. A mí me pasó que mi hijo, por ejemplo, no quería, también quería solo espaguetis, solo espaguetis. Y menciona el ejemplo ahí en el libro también. Y lo que hice yo fue comprar una maquinita que hacía un procesador de alimentos como tal, que saca churritos de verduras, ¿sí? Entonces le empecé a hacer churritos de verduras, pues primero de calabacita, por ejemplo, que era lo que se parecía más al espagueti por el color, y se lo empecé a integrar de a poco al espagueti. Y tuve buenos resultados. Descubrí que lo que él no le gustaba, por ejemplo, de la calabacita en este caso, no era el sabor, ¿sí? Porque en el espagueti sí se lo comía, en forma de espagueti sí se lo comía, pero en cuadritos no toleraba la sensación en su paladar. Entonces, tú tienes que ir viendo qué es lo que a tu niña le causa esa sensación de malestar. Y o sea, es una etapa que vas a tener que vivir y que vas a tener que irle ayudando a tu niña a superarlo. Porque si no, nunca vas a poder ir a un restaurante. Y qué angustia cuando sepas que tu hija va a comer en otra casa. O que la invitaron a una fiesta. O sea, se va limitando su, su vida social, se va limitando mucho el niño cuando solamente come lo mismo siempre, y a veces nosotros, como no sabemos qué hacer, pues le damos siempre lo mismo y no funciona de esa manera. Entonces lo que te puedo recomendar yo es eso, muy importante, el programa sensorial. Si no lo tienes, es importantísimo que vayas y busques a alguien que te pueda asesorar en este tema. Carmen Ceballos nos dice, ¿la equinoterapia funciona? Sí, Carmen, no nos dices de dónde nos hablas, pero sí funciona, pero ojo, funciona porque estás trabajando un área sensorial, ¿sí? Estás trabajando equilibrio, estás trabajando todo lo gravitacional, lo kinestésico. Lo mismo te funcionaría un columpio que un caballo, ¿sí? A veces nos vamos, que la terapia con delfines, que la terapia con caballos, son terapias caras. Si la puedes pagar, sí te va a ayudar, sí, pero recuerda, mira, te recomiendo igual, hay un capítulo en el libro que habla sobre la estimulación sensorial, para entender por qué funcionan las terapias, ¿sí? Y no irnos nada más con la finta de que, pues la terapia con delfines, la terapia con caballos, y lo hacemos todo así por separado y no entendemos por qué está funcionando. Necesitamos tener una estructura. Si ya estás llevando a tu niño, síguelo llevando porque sí le va a funcionar. Hay asociaciones civiles que integran columpios, ¿sí? Porque pues imagínense, baja muchísimo el costo de tener un caballo a tener un columpio colgante o una llanta, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos que entender es que funciona porque estás trabajando un área de la estimulación, un área de la estimulación sensorial que el niño está necesitando, pero no tanto, no por el caballo en sí, ¿sí? Y no por el delfín en sí, o no por el perro, ¿sí? O sea, funciona científicamente por eso, porque estás trabajando un área que necesita el niño estimularse. Maritza Torres nos dice, ¿es verdad que el gluten hace que empeoren los comportamientos de los niños TEA? Maritza, hay muchas teorías al respecto, ¿sí? No está todavía algo definido ni comprobado. Sin embargo, sí es cierto que hay personas que tienen alergia al gluten, ¿sí? Cualquier niño, o sea, cualquier persona la puede desarrollar. Ahí nosotros tenemos que tener un ojo para observar a nuestros hijos increíble, ¿sí? Tenemos que ver qué es lo que les funciona y qué es lo que no. Si tú ves que un alimento lo altera, intenta cambiarlo, ¿sí? Es como cualquier niño. A lo mejor el azúcar, el chocolate, no tanto por el chocolate, sino por los aditivos, que eso sí sabemos que altera. Entonces lo va a alterar igual como cualquier niño, pero no necesariamente tiene la relación. Hasta ahora no está comprobado, sí que hay una relación directa, pero sí hay muchas teorías al respecto. Entonces sí vale la pena que observes a tu hijo. Si un día, bueno, con esto el gluten no es de un día para otro, ¿sí? Sabemos que para desintoxicar el cuerpo del gluten, en estos casos, cuando hay celiaquía, son meses, ¿sí? Entonces, yo te recomiendo que te acerques a tu pediatra y le platiques tu inquietud, porque sí hay algunos
eh, algunas formas de saber si la persona es intolerante o no al gluten. Nos hablan de Zacapo, no dice el nombre, pero dice, ¿cómo le explico a mi familia que los comportamientos de mi hijo no son porque sea mal educado o porque yo no ponga reglas? Dice, la estoy pasando muy mal porque no me entienden. Mira, este es un tema que también hemos vivido, yo creo que la mayoría de los que tenemos un familiar con TEA. Sí, a veces la familia es el apoyo, los que debieran apoyarte en todo momento. Sin embargo, muchas veces precisamente por la ignorancia, por el miedo a lo desconocido, nos encontramos con que a veces no tenemos el apoyo que quisiéramos y no sabemos cómo explicarles que no es una cuestión de que el niño se quiera portar mal o no es porque yo no quiera ponerle límites. Hay una situación de fondo, hay un trastorno que entender. Esta también fue una de las razones que me motivó a escribir el libro. Te puede ayudar también que a tu familia le regales este libro, ¿sí? Habrá muchos que puedan ayudar. Yo te puedo hablar de este porque lo escribí precisamente, este era uno de los motivos, ¿sí? Porque como te digo, tenemos que abrirle camino a nuestros hijos. Como está escrito, como les comento, de manera inespecífica, es simplemente entender que hay otras maneras de ver el mundo, otras maneras de percibirlo y que no todo tiene que ver con la crianza y con la voluntad que tenemos. O sea, hay trastornos que no están en nuestro control y que estamos luchando porque tengan una mejor calidad de vida, pero necesitamos el apoyo de nuestros familiares. Tú los conoces mejor que nadie y sabrás la manera en cómo les vas a presentar la información. Y habrá familiares que de plano no van a entenderlo de ninguna forma. Tú vas a ir conociendo a la gente que te rodea. Esta experiencia es como un duelo. Pasas por muchas etapas, la negación, el enojo, la impotencia, y te vas a ir dando cuenta de que había amistades que no valía la pena conservar y que había relaciones familiares incluso que duele, pero a veces se tienen que cortar porque lo que no suma no vale la pena tenerlo en tu vida. Tener un familiar con trastorno del espectro autista te hace ver el mundo de una manera diferente y te hace entender que hay cosas de verdad importantes y hay cosas que no vale la pena. Hay batallas que no vale la pena ni siquiera dejar tu energía ahí. Entonces, te entiendo, yo creo que todos los que están escuchándolo y lo han pasado, lo han vivido de alguna u otra manera, ya sea con la familia directa de sangre o con la familia política, pero siempre vamos a vivir una situación, casi siempre, o sea, no va a ser como la imaginamos, ¿sí? De repente pensamos, ya tengo el diagnóstico, ya les voy a explicar y todo el mundo me va a entender. La verdad es que no sucede así, la mayoría de las veces no. Entonces, habrá que buscar la manera, como te digo, puedes apoyarte en el libro, es una primera forma en la que puedes hacer para que empiecen a entender. Ha habido personas que se acercan, una abuelita se acercó conmigo, una abuelita que su hija, que tiene un niño Asperger, le regaló el libro y la abuelita con lágrimas en los ojos se acercó conmigo y me dijo, nunca había entendido lo que estaba viviendo mi hija y mi yerno. Jamás me hubiera imaginado lo que pasaba dentro de esa casa y todas las luchas diarias que tienen que pasar. Así la tenemos que hacer, ¿sí? A veces nuestra voz no es suficiente porque no nos van a creer. Que alguien más se los diga y por medio de un libro es ideal porque lo van a ir leyendo poco a poco y lo van a tener para retomarlo cuando vean a tu hijo y digan, esto creo que lo leí, creo que, sí, corresponde a esto, yo les puedo ayudar de esta forma, ¿sí? Hay que apoyarnos en todo esto, no tenemos de otra. Tenemos a Isabel que desde el Estado de México nos dice, mi hijo no se deja cortar el cabello, lo tenemos que hacer a la fuerza. Siempre lleva el cabello mal cortado, el corte es necesario, tiene demasiado cabello y cuando lo tiene largo suda mucho y entra en crisis por la sensación del sudor. ¿Qué puedo hacer? Isabel, saludos y gracias por comunicarte con nosotros, saludos hasta el Estado de México. Isabel, yo creo que es algo que hemos vivido también todos. Yo te puedo decir que yo pasé muy malas experiencias en las estéticas porque muchas de las personas que atendían las estéticas no comprenden la situación. Por más que se los quieras explicar, a veces hay gente que no te lo va a entender, como le comentaba yo ahorita a la persona que nos escribía de Zacapo. Es una alteración sensorial también. De repente, como los niños tienen problemas al integrar las sensaciones en su cerebro, ¿sí?
Hay sensaciones que les causan incluso dolor, que parecieran ser muy superficiales. Por ejemplo, un roce, una caricia puede ser que a ellos les genere mucha molestia y no quieren abrazos, no quieren besos. Sin embargo, si se golpean muy fuerte, y yo creo que a los que nos están escuchando lo han vivido, que de repente se golpean, incluso se abren la cabeza y no lloran. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? O sea, cualquier niño ya hubiera llorado. O sea, tienen alteradas las sensaciones táctiles de tal manera que a veces golpes profundos no lo sienten y no lloran y cosas muy superficiales les causan mucha molestia, incluso dolor. Entonces, como el área del cuero cabelludo es muy sensible, tenemos problemas para cortar el pelo, tenemos problemas para cortar las uñas y lo vas a solucionar poco a poco por medio de la terapia sensorial. Por eso es lo que les comento y les hago mucha insistencia en esto. No dejen la terapia sensorial. Si no la han iniciado, es momento de que se acerquen con una asociación civil que sepa del tema, porque miren, en estos temas el autismo es la cereza del pastel, ¿sí? Hay asociaciones que sabrán atender otras cosas, pero si no han trabajado con autismo va a ser muy difícil. Entonces, acérquense con asociaciones que ya tengan experiencia. Al final del video le voy a pedir aquí a mi técnico que nos deje la descripción, en la descripción los datos de una fundación que está acá en Guadalajara. Yo sé que tú nos estás viendo desde México, pero te pudieran dar asesoría a ver si ellos conocen alguna fundación allá en México que te pudiera ayudar a hacer el programa sensorial. Lo que puedes hacer ahorita en tu casa, si no llevas ningún programa sensorial, por lo pronto es cuando estés, por ejemplo, bañando a tu hijo, trata de darle masaje en su cabeza de una manera divertida, cántale y utiliza diferentes texturas, poco a poco, ¿sí? Porque estamos hablando de que tiene mucha sensibilidad en esa área. Pero empieza con esponjas suaves y luego ya puedes empezar a lo mejor con esos estropajos que son de fibras naturales. Hay unos aparatos, a ver si me puede conseguir aquí mi técnico, con lo que les dan el masaje del piojito que le llaman aquí, para mostrárselos, que también sirve para darles masaje en su cabeza. Los pediatras que saben de la estimulación sensorial recomiendan este tipo de ejercicios, digamos, desde que son bebés. Desgraciadamente hay mucha ignorancia en este tema, entonces los pediatras se limitan, no todos, pero la mayoría se limita a ver peso, talla, respira, ok, está bien. Y bueno, aquí también en el libro yo lo menciono, yo le decía al pediatra, es que yo veo algunas cosas que se me hacen pues raras, diferentes. No pasa nada, lo que pasa es que usted, su primer hijo, es de repente, o sea, como diciéndote, eres una exagerada. Y los pediatras que saben del tema te dan los ejercicios específicos para que empieces esta estimulación sensorial desde que son chiquititos, ¿sí? Y en este caso, algunos masajes en su cabeza les van a ayudar para integrar esas sensaciones. Entonces, lo que puedes hacer ahorita en tu casa con lo que tengas es darle esos masajitos en su cabeza para que tenga más tolerancia a esas circunstancias. Lo que yo hacía es, mientras pasaba por esta etapa, porque era también del llanto, teníamos que detenerlo entre 3 personas porque tenía muchísima fuerza cuando le iban a cortar el cabello. Era una experiencia pues que nadie quiere pasar, ¿sí? Y se lo cortábamos lo más chiquito que podíamos para que el corte le durara más tiempo. Estos son nada más parchecitos que te van a ir ayudando en lo que llegas a la solución. La solución de raíz es la terapia sensorial, ¿sí? No te la pienses, busca, te voy a dejar los datos de Faro de Alejandría para que hables con ellos y te digan si conocen alguna asociación allá o que te den asesoría a distancia. Aprovechar los medios, como en este caso, que nos puedan ayudar pues a darnos este tipo de consejos, es lo que tenemos que hacer. Y más allá de lo que es su cabeza, dale la estimulación sensorial en todo el cuerpo cuando lo estés bañando, ¿sí? En sus brazos, en sus manos, las yemas de los dedos también son muy importantes en la terapia sensorial. Entonces, aprovecha el tiempo del baño, por ejemplo, para darle masajitos en todo su cuerpo, para que trabajes de manera integral, ¿sí? Esto lo estás haciendo de manera casera y lo estás haciendo de una manera en la que no es pues tan formal, pues porque cuando hay una asesoría te van a decir de dónde comenzar, con qué objetos comenzar y van a ir aumentando pues el grado de dificultad, digamos. Este es el que te quería platicar, que les puede ayudar. Lo pones en su cabeza y lo bajas así. Obviamente no lo va a resistir al principio,
¿sí? Pero haz estos ejercicios en forma de juego todos los días, unas 2 o 3 veces lo que vaya el niño tolerando, y vas a ver que su sensibilidad va a ir bajando, se va a ir acomodando porque no es normal, ¿sí? Y es lo que a veces pues muchos no muchos doctores y muchos maestros no entienden. Juan Huerto nos dice, para asuntos sensoriales, Mega Brain es un lugar que a mi hijo le funcionó muy bien. Soy del Estado de México. Ah, mira, aquí tenemos una respuesta. Gracias, Juan Huerto. Isabel, mira, aquí te están dando una idea de este lugar, Mega Brain. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero como les comento, la estimulación sensorial es básica. Muchísimas gracias, Juan, por tu ayuda. Porque saben que esto que les estoy comentando que pueden hacer en casa es mientras encuentran la ayuda, ¿sí? Porque necesitamos de verdad el acompañamiento de un experto en el tema para que de verdad, miren, parece que no, pero todo esto pasa, ¿sí? Yo cuando comenzaban estos problemas yo pensaba que jamás mi niño se iba a dejar cortar el cabello o que se iba a dejar cortar las uñas, ¿sí? La pasas tan mal incluso cuando los tienen que vacunar, que los tienes que detener entre tres, que las enfermeras no te entienden, que creen que el niño es así porque tú lo dejas hacer lo que quiere. O sea, son situaciones que nadie que no lo haya vivido te va a entender. Entonces estamos en una comunidad, nosotros aquí entre papás, que entendemos lo que están viviendo, y estos consejos que nos damos unos a otros nos van a ayudar muchísimo. Ahí está el dato, Isabel, no te la pienses y ve a recibir toda la asesoría. Te van a hacer un programa sensorial y se trabaja con ellos. Si es como acá en Guadalajara, se trabaja con ellos en la fundación y luego te dejan las tareas para que lo hagas en casa, y el niño va a avanzar muchísimo. De repente va a pasar un momento en el que vas a voltear hacia atrás y vas a decir, no puedo creer que yo haya vivido todo eso y lo sobreviví. Y bueno, para terminar, ahorita contestamos algunas preguntas, pero vamos a seguir con este maratón. Sigan esperando las siguientes partes para seguir contestando hasta las 50 preguntas que queremos completar. Todavía tienen tiempo de mandar sus dudas aquí entre papás y las vamos a ir contestando. Así rápidamente dice Luis Contreras, mi hijo no puede contarme lo que pasa, por ejemplo, en el día. ¿Cómo puedo estimular esto? Ok, no nos dices aquí la edad del niño, pero suponiendo que estuviera en preescolar o en primaria, no le preguntes a tu hijo cómo te fue o qué hiciste, porque de repente esas preguntas a ellos, o sea, no es nada concreto, ¿sí? Pregúntale, por ejemplo, ¿qué comiste a la hora del recreo? ¿Con quién jugaste? O sea, preguntas específicas. No sé si te refieres a que no, todavía no habla correctamente, o que no te puede contar porque no sabe a lo mejor estructurar todavía las frases o las ideas en su cabeza. Yo platicando con un chico, ahora ya él es adulto pues, pero tuvo muchos problemas así como lo comentas tú, y yo le preguntaba, ya cuando escribí el libro, le preguntaba, oye, ¿por qué no podías contestar este tipo de preguntas como ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Y decía, lo que pasa es que mi mente se va y se va perdiendo en las ideas, y es como un árbol que se va yendo a una rama y a otra rama y a otra rama, y cuando de repente reacciono, ya no sé qué me preguntaron. Dice que tiene 5 años, 8 meses. Ok, está chiquito. Entonces, ahorita es importante estimular el área del lenguaje. De nuevo, busquen a alguna asociación que les ayude en el área del lenguaje. Aunque el niño hable y pronuncie las palabras correctamente, a veces el problema es la estructuración y que utilice el lenguaje para comunicarse, porque de repente puede ser que tenga lenguaje con ecolalias, es decir, que repita lo que escuchó en un comercial, que se grabe de memoria una película, pero que no lo sepa utilizar de manera funcional, que ese es uno de los problemas que tenemos de comunicación. Sí, a veces el niño sí habla y habla correctamente y habla hasta de más, pero no sabe estructurar las ideas y no sabe expresar lo que siente, no sabe decir cuando tiene hambre, no sabe decir cuando le duele algo, y eso nos frustra y nos angustia muchísimo a los papás, porque si no nos puede decir lo que le pasa, pues pueden pasar muchas cosas en la escuela que no nos damos cuenta. Y a mí me pasó una situación de bullying muy fuerte con uno de los niños que asesoré, y el niño no lo supo expresar nunca, y nos dimos cuenta de otras maneras
que no hubiéramos querido llegar hasta ahí. Entonces, de repente sí es muy importante, Luis, que todos los días cuando llegue tu niño de la escuela, le preguntes cosas bien, bien específicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué letra viste hoy? A ver, escríbeme, dibújame lo que viste hoy. Y trata de platicar todo el tiempo con él en situaciones cotidianas, ¿sí? No lo sientes a platicar y hacerle un interrogatorio, porque lo va a sentir como una invasión. A la hora de la comida, trata de que no haya televisión en la cocina para que puedan dialogar. Platica con él y pregúntale cosas muy, muy concretas. Y en el caso de que tú veas que el lenguaje todavía no es el adecuado para la edad, sigue buscando la asesoría para que te ayuden con la estimulación sensorial, que va a beneficiar todas las áreas, ¿sí? Es como les digo, si el niño tiene problemas de lenguaje, lo llevo a terapia de lenguaje. No, no funciona así en estos casos, porque el problema no es mecánico por lo general, es un problema de integración sensorial. Entonces, los programas sensoriales te van a ayudar en este aspecto también, para que el niño pueda expresar lo que siente y pueda expresar lo que necesita, porque eso es básico. De hecho, por eso tenemos nosotros los papás pues tantos miedos y tantas angustias cuando los niños salen de casa, porque sabemos que no nos va a poder decir como otro niño de su misma edad si algo le pasó, si algo le hicieron, qué sucedió en la escuela, ¿sí? Entonces, por eso es muy, muy importante todo el día platicar con ellos, pero en situaciones cotidianas, ¿sí? No busques sentarte con él y que te mire a los ojos y estar platicando con él 2 horas, no. En situaciones normales, cuando le estés dando de comer, cuando lo estés bañando, cuando estés jugando con él. Cuando estés jugando con él va a ser el momento más adecuado, ¿sí? Porque ahí el niño, como está jugando, sí, lo siente como parte del juego, el diálogo. Ojalá te funcione, Luis, y si no, te comunicas con nosotros también por medio de la página para ver de qué otra manera te podemos ayudar. Quiero mencionar de nuevo las plataformas en las que ya nos pueden encontrar. Todas las que ven aquí, el día de hoy recibimos la buena noticia de que ya pueden seguirlas: Facebook, YouTube, Spotify, Radio Public, Pocket Cast, Google Podcast, Breaker y Anchor. Y ya estamos en todas esas plataformas y pues vamos a tratar de seguir dándole todo lo que necesitan a los papás en este tema. Recuerden darle like a la página y seguirla para que vean las notificaciones de los nuevos temas y activen las notificaciones para que puedan recibir todos los podcasts nuevos que subamos. Y manden esta información a sus maestros, a sus directores, a sus familiares, ¿sí? Porque necesitamos que la gente sepa. Nuestros hijos van a tener un mejor futuro cuando haya más información al respecto. Dice Mónica Rivas: cuánta verdad, me invade la angustia de pensar qué le van a hacer y no me lo va a poder contar. No te angusties, Mónica. Obviamente es algo que sentimos y es algo que nos ronda por la cabeza todo el tiempo, incluso cuando ya son adolescentes y salen de casa, o sea, pero todo pasa y tú vas a ir viendo las mejoras en tu hijo cuando sigues un programa, ¿sí? No solamente un programa sensorial. Lo mejor que podemos hacer los papás, como me dijo a mí en mis inicios, hace muchos, muchos años, una psicóloga me dijo: la mejor manera de ayudar a tu niño es que tú te prepares. Es lo único es como un seguro que vas a comprar para él, que tú te prepares. Porque por más que lo lleves con el psicólogo, que muchas veces ni es necesario, a mí me dijo: a mí ya no me traigas al niño al psicólogo, no lo necesita, lo que necesita es que tú te prepares en el tema. Eso fue lo que me motivó, porque acá donde yo vivo, pues no había información sobre el tema, nadie conocía de esto. Entonces me di a la tarea pues de abrir estos espacios para que las escuelas supieran, para que los familiares supieran, los mismos compañeros de estos niños necesitan saber. Este libro, me preguntaban ahorita acá por la otra plataforma, que si lo puede leer un chico Asperger o un chico con autismo, que si le puede ayudar para entender su manera de procesar la información. Está el libro escrito de tal manera que lo puede entender ya un adolescente, o uno de mis hijos que tiene 10 años ahorita, lo leyó
Y como les digo, como es un libro inespecífico, o sea, habla sobre autismo, pero habla sobre también otras condiciones, les ayuda a los niños a entender que tienen compañeros o pueden llegar a tener compañeros con alguna situación diferente, que merecen respeto, que merecen que se les dé lo que necesiten, porque eso es la justicia. Entonces, ¿lo puede leer? Claro que sí. Nos ha servido también para los chicos que sus papás no les habían comentado su situación. Es una introducción para que el niño vaya reflexionando y diga, yo tengo estos comportamientos. O sea, para abrir el diálogo, ¿sí? Porque a veces es difícil empezar ese diálogo, como le explico, como le digo, cómo no lo hago sentir mal. O sea, nos ha ayudado porque los chicos de repente dicen, wow, o sea, ya entiendo que no es que yo tenga un problema, es una manera diferente de ser y de procesar. Entonces, tengo muchas habilidades, tengo otras cosas que puedo potenciar y dejan de sentirse culpables. ¿Sí? Entonces, les puede ayudar mucho en este caso. Kendall dice, hola, soy un chico con Asperger, saludos. Qué gusto que te comuniques con nosotros, Kendall. Desde Costa Rica, saludos hasta Costa Rica. Qué emoción me da de verdad saber que este podcast les está sirviendo. Kendall, con mayor razón, me vas a entender. Cuando algún chico nos explica lo que está pasando, lo entendemos mejor. Entonces, en el libro van a encontrar este apoyo y también para los compañeros, también para los compañeros y los papás de esos compañeros necesitamos hacer llegar esta información. Ya se me está terminando el tiempo, nada más les recuerdo que activen las notificaciones y denle seguir a la página para que reciban todos los podcasts nuevos. Manden sus preguntas para el segundo programa que vamos a hacer. Recuerden que queremos contestar al menos 50 preguntas sobre autismo, así que las que salgan, pero por lo menos 50 preguntas, sigan mandándonos sus comentarios y sus preguntas para saber qué necesitan y trataremos de ayudarlos todo lo que se pueda. Pues muchísimas gracias por haberse conectado. Me preguntan aquí que dónde pueden conseguir el libro. Lo pueden conseguir, si están fuera de México, lo pueden conseguir por Amazon. Si están aquí en México, se los pueden mandar de Gonville, se los pueden mandar de la editorial, que es Ara Editorial. Y también lo pueden pedir en Mercado Libre. Si lo piden en Mercado Libre, yo se los puedo autografiar, les puedo mandar el libro dedicado para quien ustedes lo quieran y les mando también lo que es el separador. Viene el Día del Maestro, qué mejor regalo, la verdad. Necesitamos que los maestros sepan lo que estamos viviendo en casa y que también los papás sepamos lo que viven los maestros en el aula. Tenemos que trabajar en conjunto, no podemos pelearnos, o sea, ya pasó esa etapa, tenemos que entender que si no trabajamos juntos, el niño no va a avanzar lo que debería. Entonces, dejemos de echarnos culpa unos a otros y entendamos que todos podemos aprender de todos, pero eso sí, tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que quizás no tenemos toda la verdad y necesitamos escuchar a quienes quieren compartirnos lo que han vivido. Pues muchísimas gracias. Les recuerdo nuestras redes sociales. Podemos vernos desde Facebook, podemos vernos desde YouTube, desde Spotify y todas estas plataformas. Ya vamos a estar listos para recibir sus preguntas y sus comentarios. Evelyn, gracias por habernos sintonizado. Gracias a todos los que estuvieron conectados hoy con nosotros. Estén listos para el siguiente podcast que vamos a subir. 50 preguntas sobre autismo y las que lleguen. Perdón. Pueden volver a ver este podcast. Claro, es importantísimo tener claros estos conceptos y manden esta información, así como no queriendo, con todas aquellas personas que necesitan saber del tema, pues para que nos puedan ayudar como familias y nos puedan ayudar como maestros, como instituciones. De repente sí necesitamos que abran la mente, no sé cómo decirlo. Muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos, Dios mediante, aquí entre papás.